Hola, estamos en una sesión introductoria de los FPGAs. Vamos a hablar de qué están hechos, cómo se programan y cuál es la diferencia con la contraparte que sería un microcontrolador como Arduino. Bueno, existen más o menos 7 niveles en donde un programa puede funcionar. Este es el nivel más alto, que es en donde se programa el software. Es la programación ya directamente como Arduino o C++ o C-Gato. Abajo de ese nivel está el nivel 6, donde están los microprocesadores. Un software corre sobre un microprocesador. El microprocesador está hecho a base de compuertas lógicas como AND, OR y NOT. Estas compuertas lógicas son la electrónica digital. Y estas compuertas a su vez están hechas a base de transistores. Estos transistores son simples interruptores que, dependiendo de una señal activa, dejan fluir electrones hacia un sentido, y si la señal no está activa bloquean este paso de electrones. Un nivel más abajo están los semiconductores. Los transistores están hechos a base de semiconductores como el silicio. Y el silicio ya sería el nivel 2, en donde entran los materiales. Y pues estos materiales están hechos a base de átomos. Este es los niveles que se necesitan para que un programa pueda funcionar. Bueno, como habíamos dicho, el nivel más alto es la programación. En la programación nosotros tenemos ciertas instrucciones que se van ejecutando de manera secuencial. Y lo que hay dentro de estos microcontroladores o circuitos integrados son compuertas lógicas, como lo podemos ver en la imagen. Este circuito integrado, dentro de este tenemos compuertas lógicas alambradas internamente que hacen funcionar o hacer el comportamiento de un circuito. De la misma manera, los microcontroladores tienen dentro de ellos compuertas lógicas estructuradas de cierta manera que hacen la arquitectura de un microcontrolador. Por ejemplo, dentro del microcontrolador tenemos la unidad aritmética lógica, tenemos registros, tenemos selectores de datos, todos estos hechos a base de compuertas lógicas. Como habíamos dicho, las arquitecturas de microcontrolador están hechas a base de compuertas lógicas, y estas compuertas lógicas, como las podemos ver en este GIF, tienen estados. Estos estados cambian a base de un reloj, un ciclo de reloj que está constantemente yendo 1, 0, 1, 0. En este caso, por ejemplo, tenemos un círculo, y al siguiente ciclo de reloj se carga una X. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo que se va a cargar y en el ciclo de reloj se carga. El triángulo se carga, la X se carga. Cada ciclo de reloj, estas compuertas lógicas cambian de estado, pero todo se está ejecutando al mismo tiempo. Como podemos ver, esta X fluye de aquí para acá, esta X se carga de aquí para acá, estos cambian de estado, todo se ejecuta en el mismo ciclo de reloj, todo corre en paralelo. Todo esto nos permite crear cierta secuencia gracias a los ciclos de reloj. Por ejemplo, a pesar de que todo se esté ejecutando en paralelo, nosotros tenemos aquí cargando una secuencia de figuras. Eh, bueno, entremos a lo que tienen las FPGAs. Las FPGAs, a diferencia de los microcontroladores, que ya tienen una estructura definida de compuertas lógicas alambradas, las FPGAs tienen compuertas lógicas, cables para transportar los datos, flip-flops o puertas biestables para almacenar datos que no están conectadas. A diferencia de este, que ha de ser
una simple estructura o arquitectura de un procesador, estas no están conectadas permitiéndote a ti configurarlas. Como ya habíamos dicho, estas FPGAs tienen puertas lógicas que son la manipulación de bits, ya sea AND, OR, NOT, XOR, XAND y todos los que puedan existir. Tiene flip-flops o puertas biestables que dependiendo de una entrada de reloj se carga un dato en el flip-flop y tienen cables que son para el transporte de bits. Estas compuertas lógicas, como podemos ver, se pueden configurar sin necesidad de estar preconfiguradas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos alambrada que de esta patita se van a cargar esta entrada del flip-flop, y de esta otra patita va a llegar al AND, y de esta otra patita va a llegar la entrada de datos del flip-flop que va a salir y se va a cargar esta entrada AND, y todo este circuito va a salir sobre esta otra patita. Nosotros configuramos los transportes de bits para que lleguen a las puertas lógicas que nosotros queremos. Y de la misma manera lo podemos configurar de otra manera. O por qué no, si el FPGA tiene espacio, podríamos configurar los dos circuitos dentro del mismo FPGA. Como habíamos dicho, las FPGAs no están configuradas y nosotros las configuramos de cierta manera permitiendo el paso de bits para que hagan el circuito que nosotros queramos. Bueno, tenemos el circuito 1 descrito en un hardware en un lenguaje de descripción de hardware, Hardware Description Language. Y esta descripción de circuito la podemos cargar dentro de un FPGA. De la misma manera podemos cargar un circuito 2 dentro del FPGA. O por qué no, podríamos hacer la combinación de los dos circuitos, dado que todavía le cabe espacio, y podríamos poner los dos circuitos dentro del mismo FPGA. Esto nos permite tener múltiples circuitos, múltiples sistemas corriendo todos en paralelo. Como son circuitos, la electricidad corre sin que tú la detengas. Bueno, nosotros tenemos un archivo en lenguaje de descripción de hardware y podemos hacer tres cosas con él. Podemos hacer una simulación, podemos convertirlo a un bit stream o una cadena de bits, y estos bits van a poder configurar el FPGA. Lo vamos a ver más adelante, más o menos cómo funciona esto. Y de la misma manera podemos hacer la fabricación del chip. Dado que ya lo tenemos descrito, podemos ir a una empresa fabricadora de chips y lo podríamos nosotros compilar. Podríamos describir nuestro circuito de un microcontrolador y podríamos ir a una empresa a fabricar nuestro propio microcontrolador. Bueno, un diseño de circuito lo podemos llevar a través de una cadena de bits para poder configurar el FPGA, como ya habíamos dicho. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer un diseño y lo vamos a pasar a una FPGA, y todo esto lo hacemos a través de Quartus y vamos a estar utilizando el lenguaje AHDL. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, nosotros configuramos para que el transporte de bits pueda suceder. Por ejemplo, aquí tenemos un cruce de cables, y si no están conectados el bit de configuración estaría en 0. Pero si nosotros queremos que el dato que pasa por aquí también pase por acá, nosotros tendríamos que conectarlo y sería un bit de configuración en 1. De la misma manera podemos tener diferentes bits de configuración que permitan el flujo de la corriente para que podamos tener una FPGA configurada. Y pues bueno, tenemos en este ejemplo un bitstream que se va a ir cargando poco a poco para poder configurar el FPGA como nosotros
lo describimos en un lenguaje de descripción de hardware. Todo esto lo hace la herramienta de Quartus que nosotros vamos a estar utilizando. Y pues como podemos ver aquí, el bitstream se va cargando poco a poco. 0 significa no conectado. Aquí por ejemplo conectó el 1. Aquí no conectó nada. Aquí va a conectar el 1 para permitir el flujo. Y aquí va a conectar el 1 donde ya conectó la primera entrada del AND. Y pues como podemos ver se configura este pequeño GIF. Y pues bueno, más o menos esas son las FPGAs. Nos permiten tener un circuito. Nos permiten describir un circuito o varios circuitos que a su vez nos podrían permitir hacer una arquitectura de microcontrolador. Como lo veíamos, si nosotros podemos configurar las compuertas lógicas como nosotros lo deseemos, podemos llegar a tener un microprocesador que corra un software o un lenguaje de programación. Esto del mundo de las FPGAs es fascinante. Espero hayan entendido más o menos de qué tratan y en las siguientes sesiones estaremos viendo cómo programarlas. Nos vemos hasta la próxima.